Hola a todos. Hoy vamos a aplicar un instrumento de trabajo muy útil en la tarea de investigación e interpretación histórica. Suele ser además uno de los ejercicios más comunes en exámenes o pruebas cuando estudias historia, pero que genera muchas dudas y estrés. Así que, ¿cómo hacer un comentario de texto histórico con garantías de que lo que estoy haciendo está bien y así quedarme tranquilo? Bien. A continuación, vamos a darte una serie de pasos o pautas que de seguirlas te pueden ayudar y orientar. Es importante que las memorices y las apliques con frecuencia, pues se convierte todo en un aprendizaje mecánico. En este caso serían la lectura y el subrayado, en segundo lugar el encuadre del texto, después el análisis, la contextualización con el periodo histórico al que corresponda y valorar el documento. Aclaremos en qué consiste todo esto. Hemos dicho que nuestro primer paso debe ser realizar la lectura y debes hacerla tantas veces como necesites para detectar e identificar elementos que te ayuden a comprender qué se trata en el texto. Además, aprovecha y ve subrayando esas pistas sobre las que irás retornando en pasos posteriores. El segundo paso, hemos dicho que consiste en realizar el encuadre del documento. Pero, ¿qué quiere decir esto? Pues que vamos a describir los aspectos más evidentes del mismo que nos ayuden luego en la contextualización. No hay por qué extenderse aquí, pero sí demostrar tus conocimientos sobre los hechos. Para ello, primero debes identificar la tipología. Trata aspectos económicos, sociales, políticos, jurídicos, religiosos, costumbristas tal vez. Después, identificar al autor. Procura aportar una breve reseña sobre él, sin extenderte demasiado y sin caer en información superflua. A continuación, la cronología y el lugar. Busca para ello fechas, personajes, acontecimientos que te orienten. El pie del texto suele ayudar, aunque, ojo, no siempre. Y por último, identificar el tema. Sin desarrollarlo, debes concretar de qué trata el texto. El tercer paso debe ser el análisis del documento. Ahora deberás retomar el subrayado que hiciste en el paso número 1 e identificar conceptos o frases que hayas señalado por reconocer en ellas su relevancia histórica. Ojo, no consiste en definir lo que no entendí, sino en resaltar lo importante de las palabras allí recogidas. Por otro lado, debes identificar aquí las ideas principales y secundarias que aparecen. Llegamos ahora al paso número 4, que es, sin lugar a dudas, el más importante en el comentario de texto histórico y encima el más difícil de abordar para quien primero no ha estudiado algo sobre la disciplina. Pero, ¿en qué consiste? A partir de aquí tienes que hacer un esfuerzo por ubicar el documento en el periodo histórico del que nos habla, como si de colocar un dato en un eje cronológico se tratara. Una vez bien colocado, debes exponer algo de los antecedentes que llevaron a los hechos narrados, desarrollar su explicación y aportar algo sobre lo que sucedió después. Se resume en antecedentes, hechos y consecuentes. Ánimo, que ya te queda menos. Vamos con el último paso, el número 5, donde debes hacer la valoración del documento. Esta consiste en verter una opinión sobre su importancia, pero sin caer en el personalismo de yo creo, yo opino, yo pienso. Para evitar esto, te proponemos que te formules siempre esta pregunta al empezar con tu valoración crítica. ¿Por qué debo estudiar este texto en la materia de historia? Para acabar, vamos a darte unos consejos a tener en cuenta. Evita en primer lugar la digresión del texto. No consiste en que cuentes todo lo que sabes de un tema, sino que te ciñas a aquello que trata. Por ejemplo, en un texto de la muerte de Julio César no tiene sentido que desarrolles el periodo monárquico, aunque hayas mencionado que existió esta etapa en la historia de Roma, concreta en lo que condujo al asesinato de César. Vamos, quiere decir que no te vayas por los cerros de Úbeda. Por otro lado, no parafrasees el documento. Puedes utilizar citas literales, pero no puedes repetir lo que nos dice constantemente. Recuerda que los demás también sabemos leer. No te precipites. Lee tantas veces como te hagan falta y ya verás cómo tus dudas se irán diluyendo. Cuida no incluir adornos literarios. Debes ser claro y directo. Si te expresas con demasiada pomposidad, puede resultar artificial y además quedar un comentario muy denso. Y cantidad no es sinónimo de calidad. Y por último, no personalices.
No empieces un comentario diciendo voy a hacer, yo hago, yo creo, yo pienso. Debes ser respetuoso con las fuentes históricas. Unos consejos que sí te pueden venir muy bien son recordar lo siguiente. Utiliza en primer lugar el plural de modestia. Estamos ante, vamos a abordar, el texto nos cuenta. Es lo más correcto. Debes redactar con claridad, utilizando un lenguaje directo y una terminología adecuada. Debes razonar y aplicar el espíritu crítico. No consiste en que aceptes verdades absolutas, sino que cuestiones la información que te llega. Debes hacer referencias al texto, como puede ser utilizando citas y aclarando su importancia, pero recuerda, sin excesos. Debes además utilizar el documento como borrador, sobreescribiendo, marcando, utilizando flechas, señales, indicadores que te permitan resaltar ideas. Si sigues estos pasos, los aprendes y los aplicas, seguro que superarás tus pruebas y conseguirás grandes resultados, además de consolidar una herramienta fundamental en historia,